En la penumbra de los siglos pasados, una grieta silenciosa comenzó a rasgar el cuerpo de la Iglesia. No fue un trueno, no fue una espada, sino un clamor, un gemido profundo que surgió desde las entrañas de un pueblo que ya no podía callar. Una llama se encendió en medio de la oscuridad del poder religioso, y con ella comenzó una de las divisiones más impactantes de toda la historia de la humanidad. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Fue orgullo humano o fue un grito por la verdad? ¿Fue rebeldía o fue sed de Dios? Hoy vamos a sumergirnos en las sombras del pasado, no para juzgar, sino para entender, no para dividir más, sino para escuchar la voz de Dios que aún resuena entre los escombros de esta separación. Porque antes de que tú y yo elijamos un bando, necesitamos saber qué pasó en el corazón de la Iglesia. Y quizá, solo quizá, allí descubramos que no todo está roto, que aún hay algo que Dios quiere restaurar. El contexto espiritual antes de la Reforma, antes de que los libros fueran abiertos, antes de que el martillo golpeara la puerta de Wittenberg, ya algo se había perdido. La luz del Evangelio, aquella que había ardido con fuerza en la era de los apóstoles, fue apagándose lentamente, no de golpe, no con violencia, sino con descuido, con poder, con orgullo. La Iglesia, que había sido perseguida por los imperios, terminó por convertirse en el imperio. Las túnicas de humildad fueron reemplazadas por capas de oro. Las manos callosas de los pescadores fueron sustituidas por anillos de poder. Y las palabras del Cristo crucificado fueron silenciadas por decretos humanos. El mensaje de salvación por gracia comenzó a ser enterrado bajo montañas de indulgencias, de penitencias impuestas, de rituales vacíos. La palabra de Dios, esa espada de doble filo, fue retirada del pueblo, prohibida, encerrada en lenguas muertas que el hombre común no podía leer. Y así el pueblo comenzó a vivir en tinieblas, no por falta de fe, sino por falta de acceso. Pero lo más doloroso no fue la ignorancia, sino la opresión. Quienes se atrevían a cuestionar, a buscar, a clamar por la verdad, eran silenciados, no con argumentos, sino con fuego. Desde los primeros siglos de la Edad Media, una sombra recorrió Europa, la sombra de la persecución religiosa. Hombres y mujeres que amaban a Dios fueron tratados como herejes, no por negar a Cristo, sino por desear conocerle más, por querer leer su palabra, por atreverse a decir que el perdón no se compra, que la gracia no se vende, que la salvación no se negocia. Y así, cuerpos fueron quemados, Biblias fueron destruidas, lenguas fueron arrancadas, pensamientos acallados. La Iglesia, que debía ser madre, se convirtió en verdugo, pero en medio de esa oscuridad aún quedaba un remanente. Hombres y mujeres ocultos en las montañas, en cuevas, en bosques, que susurraban las escrituras en la clandestinidad, como brasas ocultas bajo las cenizas, esperando que un día el viento del Espíritu soplara de nuevo. Ese día se acercaba, el estallido. Lutero y las 95 tesis 31 de octubre de 1517. Mientras muchos dormían en sus casas y los templos seguían llenos de incienso y rituales, un hombre caminaba hacia la puerta de la iglesia de Wittenberg. No llevaba espada, no llevaba ejército, no portaba corona, solo tenía un pergamino, una convicción y una llama encendida en el alma. Su nombre, Martín Lutero. Y su acción fue simple pero devastadora. Clavó 95 tesis, 95 heridas abiertas en el cuerpo de una iglesia que había olvidado su rostro original. Cada palabra de ese documento era un eco del clamor del pueblo. Cada línea, un grito silenciado por siglos. Cada punto, una chispa que prendía fuego en el bosque seco de la religión institucionalizada. Lutero no buscaba dividir,
No soñaba con fundar otra iglesia. Él quería restaurar, él quería regresar a las Escrituras, regresar a Cristo. Decía con fuerza que la salvación es por la fe, no por obras, que el perdón no se compra, que no hay moneda para la sangre de Cristo, y que el Papa no era infalible. Aquello fue más que una crítica, fue una explosión. Las paredes del Vaticano temblaron. Los ojos de los inquisidores se encendieron, y la persecución que nunca había dormido despertó con furia. Pero esta vez, el pueblo también despertó. Aquellos que por siglos habían sufrido en silencio comenzaron a levantar la voz. En Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Francia, las brasas ocultas comenzaron a arder. No eran solo herejes, eran buscadores de la verdad. No eran rebeldes, eran hambrientos del Dios vivo, y aunque Lutero fue excomulgado, rechazado y perseguido, su mensaje ya no podía ser encerrado. El fuego se había soltado. Las puertas del templo ya no podían contener lo que Dios había comenzado a soplar. Reacción de Roma y el rostro de la persecución. Roma no se quedó en silencio. No era una iglesia dispuesta a escuchar, no era una madre dispuesta a corregir, era un imperio con espadas, con inquisidores, con cárceles y hogueras. Y cuando Lutero alzó la voz, no fue solo él quien sintió el peso del juicio, fue toda una generación, porque detrás de cada reforma hubo una cruz. La iglesia, en vez de volver a las Escrituras, desató una tormenta. Miles fueron arrestados, miles fueron torturados, miles fueron ejecutados. ¿Su crimen? Leer la Biblia en su lengua, reunirse en casas para orar, rechazar la venta de indulgencias, cuestionar la autoridad papal. El fuego de la Santa Inquisición se extendió como una plaga. En Francia, los hugonotes fueron perseguidos sin descanso. En España, la Inquisición quemó cuerpos y destruyó almas. En Inglaterra los disidentes fueron encarcelados, azotados, decapitados, y todo en nombre de Cristo. Las iglesias se llenaron de miedo, los pueblos de sangre, padres entregaban a sus hijos, esposas eran obligadas a delatar a sus maridos, Biblias eran confiscadas y quemadas públicamente. Y en medio de este horror surgía una pregunta imposible de callar: ¿la dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está el Cristo que murió por gracia? Las respuestas no venían de los púlpitos, sino del sufrimiento, porque entre los perseguidos la fe no moría. Al contrario, se fortalecía. Los que eran llevados a las hogueras no maldecían, oraban. Los que eran torturados no renegaban, cantaban. Y aquellos que morían por la verdad lo hacían con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo, como si supieran que su sangre no era en vano, como si supieran que estaban sembrando un nuevo despertar. Y mientras Roma alzaba la espada, el Espíritu alzaba una cruz invisible, una cruz más alta que las catedrales. Una cruz que anunciaba que la persecución no lograría apagar el fuego que ya ardía en los corazones. La expansión del movimiento protestante y la multiplicación de voces. El fuego no se apagó. Por cada voz que Roma intentó silenciar, surgieron 10 más. Por cada Biblia quemada, se copiaban 100 en secreto. La reforma ya no era solo de Lutero, era un clamor colectivo. Era una llama que cruzaba fronteras, que hablaba en otros acentos, que latía en otros corazones. En Suiza, Ulrico Zwinglio se levantó. En Ginebra, Juan Calvino comenzó a predicar con firmeza y claridad. En Escocia, John Knox encendió una nación con sus sermones de fuego, cada uno con una voz distinta, cada uno con una visión parcial, pero todos unidos por una misma sed: volver a Cristo, volver a la Escritura. Las imprentas, que antes reproducían decretos papales, ahora multiplicaban Biblias, folletos, sermones. La palabra comenzaba a correr, en alemán, en inglés, en francés, en español, y con ella una nueva forma de vivir la fe nacía.
Ya no se necesitaban intermediarios para hablar con Dios. Ya no se dependía del perdón comprado, del ritual impuesto. El hombre común se volvía sacerdote en su casa. La adoración no era espectáculo, era entrega. La doctrina no era misterio, era luz. Pero esta expansión no fue sin lágrimas. Dondequiera que la reforma florecía, la persecución seguía. Ciudades enteras fueron arrasadas, iglesias reformadas, incendiadas, pastores fueron ejecutados en plazas públicas y, sin embargo, el pueblo no retrocedía, porque ahora habían visto, ahora habían leído con sus propios ojos, ahora sabían que Cristo no era propiedad de Roma. Era el Salvador de todos. Y aunque la sangre seguía manando, también lo hacía la esperanza. La reforma no fue perfecta, hubo errores, hubo divisiones internas, hubo momentos oscuros también entre los reformadores, pero no se puede negar lo que ya había comenzado, un nuevo tiempo, una nueva iglesia, no mejor, no más santa, pero sí más libre, y esa libertad espiritual costó vidas, pero sembró un legado. Y tú y yo somos parte de esa cosecha. El conflicto interno, división entre los mismos reformadores, narración introspectiva, con tono de lamento y autocrítica espiritual. No todo lo que nace en medio del fuego permanece puro. A medida que el movimiento protestante se expandía, también comenzaron a surgir grietas. La carne, el ego, la interpretación humana, la misma Biblia que encendió un despertar, ahora comenzaba a ser leída de formas distintas, con lentes distintos, con corazones marcados por contextos diferentes. Lutero y Zwinglio discutían sobre la cena del Señor. Calvino desarrollaba una teología rígida y profunda que otros rechazaban por parecer fría. Algunos creían en la predestinación absoluta, otros defendían el libre albedrío, algunos querían conservar tradiciones litúrgicas, otros querían romper con todo lo que oliera a Roma. La unidad que había nacido del dolor comenzó a fragmentarse por el pensamiento, y una verdad amarga emergía entre los escombros. El cuerpo de Cristo no solo había sido herido por Roma, ahora comenzaba a ser herido por sus propios hijos. Surgieron nuevas iglesias, nuevos credos, nuevas confesiones de fe, cada una con luz, pero también con sombra, porque no existe movimiento perfecto cuando el corazón humano está involucrado. Algunos reformadores comenzaron a perseguir a otros grupos que también decían seguir a Cristo. Los anabaptistas fueron rechazados, marginados, incluso asesinados por otros protestantes. La razón: querían bautizar solo a adultos conscientes. Otra vez la persecución, otra vez la sangre, pero esta vez no venía de Roma, venía de hermanos, y allí en ese momento el cielo debió haber llorado, porque el mismo fuego que había libertado ahora comenzaba a consumir. La reforma, que había nacido para unirnos a Cristo, empezaba a dividirnos entre nosotros, no por el espíritu, sino por la carne, y así comenzaron los nombres: luteranos, calvinistas, reformados, menonitas, y más adelante, bautistas, metodistas, pentecostales, adventistas. El cuerpo que fue uno, ahora se partía en 1000 partes, y aunque la llama seguía ardiendo, ahora lo hacía en muchas direcciones, a veces con celo santo, y a veces con orgullo disfrazado de doctrina. La pregunta entonces se levantaba como un susurro: ¿Cristo se ha dividido? ¿Fue por esto que Él murió? ¿Qué pensarían los mártires si vieran lo que hicimos con la libertad que ellos nos compraron con su sangre? La herida que nunca cerró, el precio espiritual de la división. El enemigo no siempre ataca desde fuera, a veces se disfraza de celo, a veces se esconde en el orgullo doctrinal, y a veces usa la verdad como espada, no para defender sino para dividir. Después de siglos de persecución externa, la Iglesia protestante comenzó a fracturarse desde dentro, no por falta de Biblia, no por falta de espíritu, sino por falta de mansedumbre.
por falta de amor, por la incapacidad de reconocer que, aun con convicciones distintas, seguíamos siendo un solo cuerpo. Hoy, el legado de esa ruptura es innegable. Existen más de 45.000 denominaciones cristianas registradas en el mundo. 45.000 formas de interpretar la cruz. 45.000 versiones de lo que debería ser la iglesia verdadera. Pero solo hay un Cristo, solo hubo una cruz, y la herida permanece, porque el mundo ve nuestra división y duda de nuestro mensaje, porque gritamos desde nuestros púlpitos, pero no sabemos escucharnos entre hermanos, porque predicamos sobre el amor, mientras señalamos con el dedo al que piensa diferente, y esa herida no es teológica, no es histórica, es espiritual, es una herida que atraviesa generaciones. Una herida que sangra cuando un cristiano desprecia a otro. Una herida que arde cuando olvidamos que no fuimos llamados a levantar muros, sino puentes. Y aunque muchas divisiones nacieron por sinceridad, por deseo de pureza, por búsqueda honesta, otras nacieron del ego, de la política, de la codicia, y el precio ha sido alto, porque en lugar de mostrar al mundo un reino unido, mostramos una confusión sin rostro, una iglesia fragmentada que grita muchas verdades, pero a veces olvida vivir el mandamiento más grande, que se amen los unos a los otros. Cristo oró por la unidad, pero nosotros levantamos banderas. Cristo pidió que fuéramos uno, pero nosotros preferimos ser únicos, y así la herida nunca cerró. Y seguirá abierta hasta que decidamos dejar de defender nuestros nombres, para comenzar a exaltar el único nombre que merece ser levantado, el nombre sobre todo nombre, Jesús. ¿Qué nos dice el Espíritu hoy? Una mirada introspectiva a nuestra generación. Hoy, en medio de la pluralidad y del ruido, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué voz se escucha en el silencio de nuestros corazones? La historia de la división entre católicos y protestantes no es solo un relato del pasado, es un espejo que nos confronta hoy. ¿Estamos dispuestos a ver más allá de nuestras diferencias? ¿Podemos reconocer que todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo? En un mundo fragmentado, donde tantas voces buscan imponer su verdad a fuerza de palabras, el Espíritu nos llama a la unidad en el amor. Nos invita a derribar muros, no a levantar más. Nos pide humildad para aprender del otro, paciencia para caminar juntos y valentía para perdonar heridas antiguas. No se trata de borrar nuestras convicciones, sino de ponerlas al servicio de la reconciliación, de entender que la diversidad en el cuerpo no es un obstáculo, sino una riqueza. El Espíritu nos desafía a ser puentes, no murallas, a testimoniar con nuestras vidas que, aunque imperfectos, somos una familia espiritual. La división no es el plan de Dios. Su deseo siempre fue y será la unidad. Y hoy, más que nunca, necesitamos escuchar esa voz que susurra que todos sean uno para que el mundo crea. ¿Estamos dispuestos a ser parte de esa oración? ¿Estamos listos para vivirla en verdad? Porque el mañana de la Iglesia depende de nosotros, de nuestra fe auténtica, de nuestro amor sincero y de nuestra entrega humilde. No es un llamado fácil, pero es el único camino que honra la sangre derramada y el sacrificio de tantos mártires, el único camino que refleja el corazón de Cristo. Llamado final, despertar y unidad, narración apasionada, invitando a la acción y al compromiso personal. Hoy te invito a un desafío profundo, a no ser un espectador más de esta historia, a no quedarte en la comodidad de la crítica o la indiferencia. Te invito a ser luz en medio de la división, a extender la mano a quien piensa diferente, a buscar la reconciliación donde solo hay heridas, a construir puentes donde solo existen muros. No importa a qué iglesia pertenezcas, ni cuántos nombres diferentes hayas escuchado. Lo que importa es que somos llamados a un solo propósito,
glorificar a Cristo y reflejar su amor. No dejemos que la historia de división nos robe la esperanza. Que el sacrificio de quienes sufrieron persecución y martirio no haya sido en vano. Hoy el Espíritu nos llama a ser agentes de unidad, a dejar atrás rencores antiguos, a perdonar y pedir perdón, a vivir una fe que no divide, sino que une. Y si estás dispuesto a caminar en esta dirección, te invito a compartir este mensaje, a hablar con quienes te rodean, a orar por la unidad de la Iglesia, porque solo juntos podremos ser testigos verdaderos del Evangelio. La división no es nuestro destino, la unidad es nuestro llamado, y la historia está en nuestras manos. Que Dios nos conceda la gracia para vivirla. Amén.